España, etcétera, etcétera. Lo que no solemos hablar demasiado, los que hablamos de conspiraciones, es sobre la conspiración que existe en este momento contra la vida. Les leo el principio, la primera página del libro Conspiraciones contra la humanidad. Dice, empezamos diciendo, los hechos suelen tener varias lecturas según el punto de vista de quien los interpreta. Sin embargo, sobre ellas prima la oficial, que es inculcada a través de los medios de comunicación, la enseñanza y la política. Muchos de nuestros axiomas son considerados como verdades incuestionables y absolutas porque la élite científica y social así lo ha decidido y se ha encargado de transmitirlo. Así, la sociedad, acostumbrada a seguir los dictámenes de los, digamos, sabios oficiales o a juzgar lo justo o injusto de acuerdo a las leyes promulgadas, suele tener un pensamiento bastante uniforme. Este libro, del cual yo quiero hacer una pequeña síntesis, dar unas pinceladas, presenta un pensamiento contracorriente, una visión de los hechos, no como se exponen desde los estamentos oficiales a los que aludía y las oficinas del poder, sino desde una perspectiva muy diferente, mucho más abarcadora. Bien. Bien, conspiración contra la vida. En la actualidad, no sé si ustedes saben que no tengo el número exacto ahora porque cada vez vamos a más en este sentido y eliminamos, por no emplear otro verbo, que es el de matar o asesinar, a millones de bebés en gestación al año. Esto lo hacemos en los países democráticos, con constituciones votadas por nosotros y auspiciados por partidos políticos también a los cuales votamos para que formen gobierno. Estas políticas contra la vida se sustancian, entran en la sociedad de manera silenciosa a través de lo que hemos llamado la conspiración del género. La conspiración del género es algo que ustedes no se pueden imaginar cómo está calando en la sociedad. Día a día recibimos noticias que nos cuenta la prensa, que nos cuentan los telediarios, las oímos y ni siquiera tenemos ya capacidad de reacción, porque esto está funcionando, digamos, en la sociedad, como funciona la lluvia ácida, que nadie la ve, pero que contamina la tierra y que luego repercute de manera negativa en toda la vida, tanto humana como el resto de los estratos. ¿Cómo le doy aquí atrás? Es que me lo habéis puesto de una manera diferente a como yo lo tenía configurado. A ver. Vamos a ver cómo se asientan, digamos, cómo se implementan estas políticas. Yo los llamo colaboradores del sistema. A través de las emisoras de radio y televisión, de la prensa y editoriales, las productoras de cine y de teatro, los organismos internacionales de cooperación al desarrollo y ONGs y fundaciones privadas de supuesto carácter filantrópico y también la Organización de las Naciones Unidas, la Sacratísima ONU, que hasta hace muy poco apenas nos atrevíamos a decir nada malo de ella y, sin embargo, en la actualidad sí nos atrevemos a decir que es uno de los organismos, si no el más corrupto del planeta. Voy a poner unos cuantos ejemplos de esto para que veamos cómo esto va calando en la sociedad sin que nos enteremos. Por ejemplo, en cuanto a editoriales, Richard Cohen publicó en Estados Unidos un libro que lo tituló Comprender y sanar la homosexualidad. Bien, pues, este libro tuvo problema para publicarlo en España y cuando lo publicó no tenía quien se lo presentara porque no se atrevían. Incluso personas muy de la derecha y muy católicos se atrevían a ello y cuando viene a España a dar una conferencia, los hoteles o no le alquilan la sala o se la cancelan en el último momento.
Es decir, en España y en general en el mundo se puede hablar casi de cualquier cosa, pero no podemos criticar, por ejemplo, la homosexualidad o darle otra interpretación diferente a la que le da el sistema. Por ejemplo, en la película Brokeback Mountain se trata del amor entre dos homosexuales y es una película que yo llamo prosistema. Prosistema porque cuando uno la ve y sale del cine, pues como que cambia totalmente la idea que a priori podía tener sobre esto. Es una película bonita, pero manipuladora. El tema mar adentro, el tema de la eutanasia, que bueno, funcionó durante el Tercer Reich, la Alemania nazi, funcionaba por ley y aquí en España actualmente hay un anteproyecto de ley en marcha y bueno, pues Sánchez ha prometido tenerlo elaborado para febrero para someterlo pues a votación y poder tener en España una ley que llaman de muerte digna. La película Mar adentro es un ejemplo de esto. Cuando el gran público ve esta película, pues dice, bueno, pues yo lo veo bien porque es un señor que tenía una vida indigna, una vida sin valor, un término acuñado por los nazis y que conviene no olvidar. Y bueno, pues nos volvemos relativistas y, ¿por qué no? Si somos dueños de nuestra vida, no vamos a morir si realmente es lo que nos apetece. Todo esto quiero decirles que no viene así por las buenas, sino que viene auspiciado e implementado desde las altas cúpulas de poder, desde el gabinete, digamos, de los dueños del mundo. Otro ejemplo que yo lo cuento siempre porque a mí me llamó muchísimo la atención porque es de no creerse. No sé si ustedes conocen esta obra de teatro, La Cabra. La Cabra se interpretó en la mayor parte de las ciudades de España y bueno, pues la protagonizó este autor tan conocido, José María Pou, y la sinopsis, la historia es bueno, pues un matrimonio de alto standing que un buen día él llega y dice que está enamorado de Silvia. La obra se titula La Cabra o ¿Quién es Silvia? ¿Y quién es Silvia? Silvia es la cabra. Es una cabra que ellos tienen que vive en el cobertizo. Entonces, en primer lugar, la gente suelta una gran carcajada, pero luego esto cambia porque lo que el autor pretende, hacer que llegue al público es la pregunta sobre cómo reaccionaríamos si un buen día nuestra pareja, esposo o esposa, nos dice que están enamorados o que sienten algo por un animal. Esto es absurdo, pero sí hay determinadas organizaciones, por ejemplo en Alemania, incluso hay un partido político que reivindica la zoofilia, o sea, las relaciones sexuales con animales. Se llama love interspecies, amor entre especies. Quiero decirles que bueno, pues todo esto pasa totalmente inadvertido porque el autor de esta obra en concreto, pues me parece que dijo en su momento, he escrito por fin una obra de teatro para que me expulsen de la academia. Ni le expulsaron de la academia y las críticas en España no se atrevieron a cuestionar para nada que cómo era posible presentar como posible realidad el amor, por ejemplo, entre un humano y un animal. Vamos con los grupos de presión en el cambio social que estamos experimentando. Yo hago 5 apartados que son los grupos ideológicos, filantrópicos, ecologistas, capitalistas y mediáticos. Todos ellos son diferentes
llevan propuestas, digamos, diferentes, pero aparentemente persiguen lo mismo, convergen en una especie de multisimbiosis para conseguir lo que ellos quieren conseguir, el nuevo orden mundial. Todo lo que leemos en la prensa, todas las noticias de los grandes canales y demás, son lanzados a través de la ABC, la AP, la CBS, CNN, Fox, NBC, Reuters, a través de los grandes periódicos, Washington Post, The Wall Street Journal, los grandes realmente periódicos del mundo, que paralelamente a ellos trabajan los think tanks, los depósitos de ideas y también los lobbies. Los lobbies son grupos de presión que, bueno, pues trabajan para conseguir dominar, en definitiva. Todos conocemos a los lobbies que están muy cerca y que visitan el Parlamento Europeo para conseguir intervenir en el voto para las empresas que promueven o que defienden, ¿no? Por ejemplo, se lleva la palma en esto Monsanto. Monsanto, que precisamente hace 15 días acaba de conseguir, a través de presión de estos lobbies que trabajan en Europa, pues una prórroga para un tipo de pesticida que está prohibido desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y consiguen en esto, pues, prórrogas o que se elaboren, se voten leyes siempre que los beneficien a ellos, aunque sean en perjuicio de la humanidad, que casi siempre es así. Mucho de lo que leemos en los periódicos ha sido aprobado por las compañías de demoscopia. Lo que vemos es lo que los encuestadores creen que debemos ver. A esto se le llama creación de la opinión pública. Esto lo dijo John Coleman, que es el gran investigador del Tavistock, el que dio a conocer casi todo lo que conocemos del Tavistock, uno de los grandes think tanks que lleva trabajando desde el 1921 precisamente para cambiar la sociedad de las últimas décadas, y realmente lo han conseguido, puesto que, bueno, vivimos ahora en un tipo de sociedad completamente diferente. Tenemos cosas en las que efectivamente hemos ganado, hemos evolucionado, pero hemos dejado en el camino muchas cosas. Vamos con las estrategias para manipular las conciencias, porque claro, una cosa es tener una idea y otra cosa es implementarla, sobre todo cuando la idea pues, es una idea un poco disparatada. Pero disparatada o no, hay unas estrategias. En primer lugar, por ejemplo, para cierto tipo de leyes, lo primero que se requiere, y así lo podemos constatar, son títulos largos y abstrusos. Leía hace muy poco de una asignatura de educación para la ciudadanía de uno de los países, no sé si de Chile, si de Colombia, era uno de los países hispanos, en los que para decir que iban a introducir el tema del sexo y las opciones sexuales, no recuerdo ahora, tenía un título larguísimo, Introducción a la diversidad, para que, bueno, una cosa muy larga. Utilizan también extensos memorandos de dudosa sintaxis. Están fatal escritos, donde a mí, por deformación, me gusta que las frases estén pues, bien construidas y que se le pueda hacer un análisis lógico, ¿no?, de la sintaxis. Son memorandos realmente pues, muy mal escritos, donde se emplean los eufemismos que conforman la ingeniería verbal, que luego se transforma en ingeniería social y cultural, que luego la sociedad lo va admitiendo, lo va interiorizando y luego lo va repitiendo. ¿Cuántas veces oímos decir al cabo de la semana buenas tardes a todas y a todos, o queridos ciudadanas y ciudadanos? Esto que creemos que al hacerlo estamos siendo pues bueno, pues es que estamos favoreciendo a la mujer, que estamos dándole a la mujer la categoría de ciudadana, ni muchísimo menos. Es una manipulación del sistema para todo esto, para implementar todo esto que le estoy diciendo de la ideología de género, una ideología perniciosa, absolutamente totalitaria, que lo que busca es la guerra de los sexos, pero bueno, no voy a adelantar en esto. Otra cosa que se hace es manipular las encuestas, sea el tema que sea,
siempre se hacen encuestas que luego se inflan y como se suele decir coloquialmente, se cocinan. Se suele elegir también un caso límite. Un caso límite, se busca un chivo expiatorio, siempre un culpable, siempre la creación de un enemigo, que estos días se está hablando mucho de esto a propósito de la estrategia de Jordi Pujol con Cataluña. Luego, transgredir la ley para propiciar el cambio y luego poner en funcionamiento el agitprop mediático, con los creadores de opinión, profesionales, conocidos, algunos reconocidos y también a través de las celebrities. Lo que dice una celebrity, aunque sea medio analfabeta, en un programa prime time, por ejemplo, pues una modelo, una actriz, un modelo, pues eso pesa mucho luego en la conciencia, en la mente de las personas que pasivamente están sentadas ante el televisor, que en general están viendo imágenes y están recibiendo información que no se procesa en el córtex, no se procesa, a veces es muy subliminal, que eso sí se procesa en unas determinadas zonas del cerebro de manera muy inconsciente. A continuación vendría la presión a legisladores y gobiernos pidiendo un cambio de ley o la creación de una ley para eso, y luego ya viene la ley. Y si nos damos cuenta, todo esto vino así. La ley, por ejemplo, la nefasta ley, además injusta, además anticonstitucional, que yo no sé por qué la tenemos aquí, es la ley de violencia de género. Yo no sé cómo los hombres de España no han salido en manifestación cuando en el 2005 Zapatero, digamos, la impuso, ¿no? A pesar de tener muchísimos magistrados en contra, y bueno, salió porque realmente tenía que salir. Creemos que es que estamos defendiendo a las mujeres y no estamos defendiendo a las mujeres. Esta ley no beneficia a la mujer. Esta ley causa un gran perjuicio a la mujer y un gran perjuicio al hombre. Lo que pasa que hay una censura tan total, tan grande, que esto no se puede decir. Aquí, en cualquier parte, podemos decir que Rajoy es un corrupto, que el Papa pertenece al nuevo orden mundial y que hay pornografía en el Vaticano, podemos decir que Bush es no sé qué, podemos hablar de cualquiera y decir lo que sea, pero hablar del género o decir algo que por ejemplo, decir que la homosexualidad que se puede curar si se quiere, enseguida los censores del sistema, que a veces son nuestros propios vecinos, pero bueno, ¿y por qué se va a curar? Pero si eso no es ninguna enfermedad, porque nos hemos acostumbrado, somos tan manipulados que hemos hecho de la minoría paradigma, y esto es un disparate en cualquier sociedad. Hay que defender a las minorías tienen que tener derechos, efectivamente, pero lo que no podemos hacer es ponerlo de ejemplo o hacer paradigma de ello. Es así como se van implementando las ideas. Bien, hablar del control del clima como arma de guerra, yo sé que no es novedad, porque además si clicamos en Internet tenemos mucho escrito sobre el cambio climático. Ahora, desde la etapa de Internet, pues está todo muy al alcance, pero quiero deciros que del cambio climático se habla ya desde hace décadas. No lo teníamos tanto en imágenes, tampoco los chemtrails estaban tan descaradamente marcando dibujos en nuestros cielos, pero le recuerdo unas palabras del ingeniero Alberto Borràs Gavarró y HARP, proyecto ARPA del diablo, algo así. Y él decía, en 1976 y en la década que concluye en 1985, el clima de Estados Unidos se alteró tan radicalmente que un riguroso estudio publicado por la prestigiosa revista Science demostraba que tal anomalía solo se podía producir en un año de cada 1200. Según parece, estas frecuencias VP
perseguían también otro objetivo aún más insidioso y delictivo: interferir en los procesos cerebrales humanos, interferir en los procesos cerebrales humanos, interferir en los procesos cerebrales humanos. Parecía ciencia ficción, pero era para echarse a temblar. Y aquí escribimos, y los que empezamos a columbrar lo que se avecinaba en los próximos años, les aseguro que temblamos. Esto lo escribía Alberto Borras Gavarró, el ingeniero, que ya falleció, como les digo, en 1996. Salvador y yo oímos este tac, 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 precisamente en Puerto Rico. Estábamos una vez después de un día de playa, en la terraza del apartamento, y estábamos oyendo onda corta. Y entonces empezó el ruidito este tac, 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 que casi no dejaba oír la emisión. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y me dice Salvador, sí, dice, esto yo lo vengo oyendo ya un tiempo y tal, y dice, y esto me da que es pues alguna tecnología de estas del MK Ultra o de los gringos o algo así. Y es muy curioso porque un tiempo después coincidimos en un congreso con el profesor Rodríguez Delgado, que muchos de ustedes seguramente conocerán o les sonará. Trabajó en la Oficina de Inteligencia Naval, es el famoso científico que trabajó con los norteamericanos y que trabajaba pues, con el tema del cerebro, era experto en el control de masas. Y él tiene ahí en Internet unos vídeos muy cortitos, pero muy significativos. Hizo parar un toro en seco cuando iba a embestir, activando un paralizador, ¿no? O sea, con este tipo de ondas. Y entonces, hablando de esto, Salvador le preguntó, mira, hay una cosa que se oye así, tac, 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 tal. Y entonces él se quedó así como diciendo, uy, a ver, ¿qué les digo? Yo no recuerdo lo que nos dijo, sé que en ese momento pues alguien lo llamó, se deshizo la reunión y yo no tengo recuerdo de qué es lo que nos dijo, seguramente que alguna evasiva, pero que desde luego le sorprendió mucho el que Salvador le hubiera dicho eso. Las LF pueden causar daños en el cerebro. En el año 1985, precisamente en un congreso muy interesante que se celebró en Costa Rica, allí conocimos a Andrija Puharich. Andrija Puharich es un ser excepcional. Había trabajado para la CIA en la guerra psicotrónica, fue propuesto para el premio Nobel en unas cuantas ocasiones, tiene no sé si 100 y pico patentes, pueden leer su vida en Internet. Y en concreto, la ponencia que él presentó en Costa Rica, pues era sobre las ELF, que en aquel entonces sabíamos muy poco de las extremely low frequencies y el daño que pueden hacer en el cerebro. Y en concreto él llevaba una pulserita blanca que él había diseñado, que él había inventado y que era precisamente para defenderse de eso. Pero curiosamente también nos dijo que las personas, si eran pues buenas personas, que practicaban buenas acciones y demás, y que vibraban en una sintonía determinada, que de esa manera también se podían proteger de todas estas frecuencias extremadamente bajas, tan nocivas. Luego con Puharich nos vimos en varias ocasiones y llegamos a tener una relación pues bastante fluida y bueno, pues era un ser pues de estos que siempre merece la pena conocer. Bien, estos son ya más imágenes que les voy a pasar sobre lo que estamos viviendo ahora, el tema de los chemtrails. Este es un mapa sobre, esto me va muy despacio, sobre esto que vemos todos los días y bueno, pues lo que se dice de que nos están fumigando, bueno, pues aquí tengo los elementos para producir precipitaciones, yoduro de plata y demás, pero esto voy a saltarlo porque esto es menos importante y tampoco quiero pasarme de tiempo. El control de la población, que es una vieja estrategia de la élite. Tenía por aquí un sitio que no sé si lo voy a encontrar, porque de unas cuantas personas de relevancia, donde dicen cosas del ser humano, desde luego que no merecen ser dichas por alguien de
por otro humano. Bien, no voy a encontrar las frases ahora. Y es que los dueños del mundo, realmente las élites no nos quieren y han hecho todo lo posible desde siempre por controlar la población. Controlar la población no solamente en el primer mundo a través de determinadas políticas, sino también en el tercer mundo, donde la mayor parte de los dispensarios pues, se han convertido ya no en dispensadores de vitaminas, de medicinas, sino ya en auténticos centros para controlar la población, centros donde se reparten a discreción anticonceptivos y donde se reparte, donde se da también servicio de aborto, se enseña a las mujeres a practicarse sus propios abortos y se dispensa la píldora, la RU 486, a base de mefiprestona, que es un auténtico, es denominado como un pesticida humano. Estos son pues, la Fundación Rockefeller, que financia, por ejemplo, a la International Planned Parenthood, que está siendo investigada ahora, es la mayor, yo la llamo la multinacional del aborto, es la mayor promotora de abortos y control poblacional del mundo y está siendo ahora investigada ya no por hacer abortos, sino por vender fetos, bebés en gestación, pero vivos completamente para que con esos órganos se pueda investigar y demás. Que eso yo lo había predicho hace 3 décadas o 4 décadas Bernard Nathanson. Uno de estos falsos filántropos, que yo llamo falsos filántropos, es la fundación también, aparte de Rockefeller, la fundación Bill and Melinda Gates. Henry Kissinger, Soros, David Rockefeller, Bill Gates, son las personas, digamos, algunos ya han muerto, pero han dejado a sus sucesores y son, digamos, los grandes fumigadores y enemigos de la raza humana. Nos quieren intervenir por todas partes. Hoy Bill Gates es pues, el mayor accionista de Monsanto, que bueno, pues esta afición que tiene por controlar la población le viene de herencia, puesto que su abuelo, Gates I, ya formaba parte de la llamada sociedad humanista y la sociedad eugenésica americana. Bill Gates invierte en agroquímicas, en farmacéuticas, en semillas, por ejemplo, las Terminator y las del juicio final, en transgénicos y en la industria del sexo. Defiende la ideología de género, los anticonceptivos a discreción, la esterilización forzosa, la eugenesia, el aborto, las vacunas antiembarazo y otras, la eutanasia, el suicidio asistido y la pornografía dura. Financia la IPPF, la que os decía antes que está ahora siendo investigada, el Instituto Pathfinder, que bueno, es parecido pero un poco menos, la Organización Mundial de la Salud y otros. En la actualidad, el máximo financiador, digamos, de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates, a través de su fundación. ¿Qué quiere decir esto? Porque la OMS y otros organismos se financiaban a través de los países pertenecientes. Pero bueno, pues ahora parece que, en términos, digamos, proporcionales a su PIB, pero ahora parece que eso no les alcanza y entonces aceptan desde hace unos años financiación privada. Bill Gates es el que más financiación aporta. ¿Qué quiere decir esto? Él fabrica agroquímicas, él fabrica pues, de la industria farmacéutica y esto quiere decir que se adelanta o se retrasa o se aprueba o se suspende aquello que favorece sobre todo a sus empresas. De algunas también son socios los Rockefeller y otros personajes, que desde luego que no nos quieren nada. Por eso cuando le dan a Bill Gates, a la sociedad Bill and Melinda Gates, el premio Príncipe de Asturias a la cooperación, yo digo, pero bueno, ¿esto es ignorancia o es maldad? Porque me llama la atención que sea ignorancia. Si es una cosa que muchos sabemos, ¿cómo es que no lo saben los que patrocinan los Príncipes de Asturias, los premios Príncipe de Asturias? Pero yo creo más bien que es maldad. Monsanto es una de las empresas
más satánicas del mundo. El CFR, uno de los think tanks más poderosos, en efecto, así es, y el Tavistock también. Pilar Baselga, anteriormente me parece que les habló de Adorno, según me dijo Salvador, que yo llegué tarde a su conferencia, que por cierto, yo a Pilar Baselga, voy a perder 2 minutos hablando de ella porque yo no la conocía, tuve noticia de ella cuando Luis Pisu me dijo que iba a venir. Yo realmente no la conocía y entonces quise saber quién era. Y me pareció que era una mujer muy valiente y que además decía cosas que me pareció que no era nada frívola, cosa que es digno de apreciar tanta frivolidad. Vivimos inmersos en la frivolidad más absoluta. Y luego me pareció que era muy valiente porque se atrevía a decir cosas que a mí me prohíben decirlas. Y yo digo, oye, pues qué bien, podemos seguramente unir fuerzas y tirar para adelante, ¿no? Creo que os habló ella del Tavistock, entonces ya no voy a hablar sobre esto. El Tavistock es responsable del cambio social que se ha producido en estos últimos años, porque en efecto llevan años trabajando, llevan 4 décadas, 5 décadas trabajando en el cambio social, sobre todo y a través de los jóvenes. Lo que se hizo con la música, por ejemplo, la introducción de la música, que creemos, y ahora los que ahora tienen, pues qué sé yo, 50 y tantos años, 60 años, ¡ay!, suspiran los Beatles, que ¡ay!, qué tal. No se dan cuenta que los Beatles fueron una creación del sistema también, o sea, propiciada por estos sabios de este think tank con el que trabajó también pues, Theodor Adorno y aplicó allí su psicología y todos los de la escuela de Frankfurt. Por eso cuando vemos estos conciertos con todos estos jóvenes levantando en medio de la neblina y levantando los brazos así al unísono y demás, pues claro, si sabemos cómo se fue gestando todo esto, ¿no? Decimos efectivamente qué bien lo han conseguido, cómo han conseguido tener este tipo de sociedad pasiva realmente, ¿no? Sin apenas iniciativas. Y todo esto viene propiciado desde arriba. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se decidió que había que crear un tipo de sociedad que empezara precisamente en Estados Unidos así? Bueno, pues los Beatles realmente fueron los que de alguna manera cambiaron la sociedad de ese momento y dejar que la gente que estaba luchando contra la segregación racial, contra la guerra del Vietnam y que incluso querían cambiar la propia Constitución americana, algo realmente impensable, pues ¿qué se quiso hacer y qué se consiguió? Pues que prácticamente de la noche a la mañana la gente estuviera haciendo, por ejemplo, el concierto de Woodstock, que es uno de los grandes ejemplos, que se me vienen muchas ideas ahora, lo que consiguieron es que a través de la música y a través de las drogas y demás, pues la gente dejara de manifestarse en las calles y pidiera pues amor y hace el amor y no la guerra y todas esas cosas. Merece la pena leer sobre esto porque conociendo estas claves, pues uno conoce mucho mejor lo que está pasando ahora. También es muy importante también conocer esto porque cuando oímos cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de noticia, siempre vamos a ver qué nos dicen, pero también qué nos están queriendo decir. ¿Por qué nos dicen esto ahora? Bien, la televisión como arma de control de masas, en efecto, esto os lo dijo Pilar hace un ratito, no voy a insistir en ello, pero sí es un arma poderosísima. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo la televisión no somos críticos, estamos completamente pasivos y, de hecho, es muy curioso. Ponemos la televisión para tumbarnos en el sofá y desconectar. Y claro, como desconectamos nuestra conciencia y desconectamos nuestra alerta, ahí nos están entrando todos los venenos que quedan ahí subliminalmente, van luego trabajando pues cuando dormimos y a lo largo del resto de las horas del día. Decía Adorno, se trata de programar una cultura musical de masas como una forma de control social masivo mediante la progresiva degradación de sus consumidores. Claro, son cosas que se decían en petit comité, pero que luego, pues al final, nos vamos enterando de todo o de casi todo.
Este fue Schönberg, que es el que descubrió la escala de 12 tonos, también es muy interesante, pero no quiero contaros sobre esto. Woodstock, que bueno, fue una especie del preludio a los conciertos de ahora. Otro de los temas que es muy interesante, de los que prácticamente tampoco se puede hablar y que Salvador y yo comentamos aquí en el libro, Conspiraciones contra la Humanidad, es el tema de las vacunas. No es que estemos en contra de las vacunas, ni muchísimo menos. Las vacunas han salvado vidas, qué duda cabe. Lo que estamos es en contra de las vacunas obligatorias, de las vacunas que no son necesarias y se hacen para ganar dinero y, sobre todo, de las vacunas que tienen algún componente con gravísimos efectos secundarios, pero como hay tanto invertido y la industria farmacéutica presiona, entre ellos Bill Gates y sus socios y sus compañeros de viaje de vida, pues no lo permiten. Entonces, por ejemplo, tenemos casos tan sangrantes como el doctor Andrew Wakefield. No sé si ustedes lo conocen, al menos de referencia. Les digo muy por encima que, bueno, pues este hombre descubrió así casi por... Bueno, un día una señora le dijo, mire, es que a mi hijo le hemos puesto la triple vírica. La triple vírica es papón, sarampión, paperas y otra más. Y entonces, pues ahora es autista. Y entonces él empezó a tener noticia de que determinados niños, bebés, que se ponían la triple vírica, pues luego, bueno, pues eran autistas, ¿no? Y entonces, no él, sino su equipo, hizo un estudio, desde luego, muy serio, de todas las contraindicaciones, entre ellos el autismo, y eso se publicó en The Guardian. Y bueno, pues tuvo un impacto tremendo y empezaron a presionarlo y el periódico The Guardian se desdijo y acusaron a Wakefield para salvar el sistema de haber mentido, de haber tergiversado los datos, etcétera, etcétera. Este es un tema tabú. Después de esto le quitaron la licencia, él se fue de Inglaterra a Estados Unidos y en Estados Unidos pues más de lo mismo. Actualmente no puede ejercer, pero él sigue en su lucha y además hay muchos científicos y muchos médicos que también dicen que han hecho estudios y que efectivamente hay una relación directa entre el autismo y cierto tipo de vacunas, por ejemplo esta, que le estoy diciendo, la triple vírica. Él hizo un documental sobre toda su historia y estos efectos, ¿no? Todos estos síntomas del espectro autista. Y entonces Robert De Niro, que organiza todos los años el Festival de Tribeca en Nueva York, pues él tiene un hijo autista que tiene ahora como 20 años y fue también a raíz de una vacuna, según le dijo su mujer, de la triple vírica, y entonces llamó a Wakefield para que en el festival pues comentara y se pasara su documental. Bien, pues recibió enseguida una carta de las altísimas autoridades gubernamentales, es decir, del sistema, diciéndole que ese documental que no se podía poner. Y luego le pasó con otro documental y bueno, Robert De Niro incluso fue a la televisión, a programas prime time, a decir que bueno, que estaba realmente muy sorprendido porque, muy bien, dice, yo no defiendo si es cierto o no es cierto, pero si es una cosa tan trascendente, ¿por qué no se permite un debate público? Vacunas y autismo. Luego hay efectivamente hay científicos de salud pública que han declarado que habían mentido debido a exigencias, ¿no? Y que habían dicho cosas contra el doctor Wakefield. La conspiración del género, les hablé un poquito antes. 3 mujeres tienen mucho que ver en la implementación, en la creación de la ideología de género, que son Germaine Greer, Kate Millett y Shulamit Firestone. Germaine Greer
bueno, pues propone un mundo nuevo donde la mujer efectivamente sea exactamente igual al hombre, pero no de acuerdo a lo que defiende el feminismo de complementariedad, sino del feminismo radical. Kate Millett, que elaboró toda una teoría acerca del patriarcado, y Shulamit Firestone, que, bueno, pues con la idea de una y la idea de otra, esto lo unió, y entonces ella desarrolló la teoría dialéctica del género como una especie de filosofía posmarxista. Bueno, no les digo, por ejemplo, dice esta señora, esta feminista radical, el hombre es un muerto viviente, un pedazo insensible, incapaz de dar o recibir placer o felicidad. Dice otra, quiero ver a un hombre golpeado, ensangrentado, con un zapato de tacón clavado en la boca, como una manzana en la boca de un cerdo. Todo esto a lo mejor les suena así que es raro, que estamos extrapolando. No. Es que las feministas de género odian al hombre realmente. Por eso les decía que es una ideología que ni favorece a la mujer ni favorece al hombre. Hoy lo hablaba precisamente con Tote y con otras personas. Esto viene sobre la conjura contra la vida que tienen todas estas personas que defienden la ideología de género. Por eso digo legalizar el infanticidio. Esto lo propone el doctor Alberto Giubilini y la doctora Francesca Minerva. Y ellos proponen que, ya que se pueden abortar bebés en gestación incluso hasta el último mes de vida, ¿por qué no poder matarlos cuando nacen y se ve que tienen algún defecto? Dice que porque si se hace antes, no se va a hacer después y ellos quieren llamarlo, en lugar de infanticidio, aborto postnatal, que es un eufemismo que suena como más suave. Bien, la feliz mamá con sus dos preciosos gemelos Bruce y Brian. Bien, la ideología de género, ¿en qué se basa realmente? Bueno, pues se basa en que sus defensores dicen que no existe la diferencia entre los hombres y las mujeres, que todo se debe a un constructo social, es decir, que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres y los hombres por las mujeres, no porque sea así de manera natural, porque nos han educado así y así nos han dicho que tenemos que sentir. Por eso, entre sus propuestas está la anulación de la polaridad sexual y que cada uno desde la infancia puede elegir lo que quiere ser, si hombre o mujer. De esto estamos viendo mucho últimamente. Es más, se acaba de proponer o se acaba de aprobar aquí en España el que los niños de 16 años pues puedan hacerse incluso un cambio de sexo sin que intervengan sus padres. Bien, todo esto es un disparate. Aunque no se pueda decir y aunque haya pocos profesionales que salgan a decirlo abiertamente, esto realmente es un disparate. Esta mamá, tenía un matrimonio fenomenal, feliz, y tuvo dos gemelos preciosos llamados Bruce y Brian, felices. Y al cabo de unos cuantos meses tenían no sé qué problemilla que les aconsejaron que los llevaran a circuncidar. Y los llevaron a circuncidar. Al parecer es una práctica que, aparte de los judíos que lo hacen, hay mucha gente por prescripción médica que lo hace en los varones. ¿Qué ocurrió? Que con uno de los niños pues emplearon un sistema que no estaba demasiado optimizado, eléctrico, y el pene de uno de los niños quedó quemado, se necrosó y al poco tiempo se quedó sin pene. Y claro, era un problema grande. Un día la mamá y el papá de Bruce y Brian, pues preocupados que qué sería del niño, etcétera, etcétera. Un día el papá y la mamá estaban viendo la televisión y habló un médico llamado John Money del Hospital Hopkins de Baltimore,
salía además con una chica rubia, despampanante, que esa chica pues había sido chico, que era súper feliz, que ahora tenía pareja, que bueno, que nada, y que era una mujer completa, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, estos papás, sobre todo la mamá, dice, oye, pues esta es la solución, vamos a ver qué pasa. Y fueron a visitar al médico. Esto es uno de los fraudes científicos más sangrantes de los que yo conozco. Cada vez que yo repaso este caso, cada vez que lo preparo para una charla, me dan todavía ganas de llorar por lo que les voy a decir. Dice, how is gender identity formed? ¿Cuándo se forma la identidad del género? Porque por aquellos años 50, años 60, bueno, pues surgía esto como una cuestión de debate psicológico, médico, psiquiátrico, si realmente, o sea, cómo influenciaba el entorno en la formación de las mujeres y de los hombres. Si realmente se debía a la educación, qué parte tenía, qué parte teníamos de natural, etcétera, etcétera. Esa era una pregunta que se hacían. Entonces, este doctor, sin escrúpulos, les dijo, muy bien, porque todo esto no nacemos con estas inclinaciones y lo que vamos a hacer es que a esta niña le vamos a hacer un cambio de sexo, le vamos a hacer una vagina, le vamos a dar hormonas a su debido tiempo, la vamos a vestir de niña y jamás van a comentar este hecho en casa. Y efectivamente, la niña, aquí lo vemos, uno de los niños es normal, niño, y ella se transformó en Brenda. Brenda nunca fue feliz. Era una niña que le compraban muñecas y las azotaba, le sacaba los ojos. Bueno, pues nada, le compraban una cocinita y la utilizaba pero para sentarse encima. No le gustaban para nada, ni vestirse de princesa. O sea, era realmente masculina. Entonces, ¿qué ocurría? En el cole, pues, era discriminada porque las niñas la consideraban muy bruta, de modales, porque él era un chico, claro, como el hermano. Y por otra parte, los niños, pues, veían pues, que era una niña. Bien, pues, periódicamente iban a visitar al doctor, les hacían pruebas y demás, los dos hermanos sufrieron muchísimo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, sigo, ¿no? Esta es Brenda, el niño obligado a convertirse en niña. Cuando alcanzó la adolescencia, intentó suicidarse en varias ocasiones y no hacía más que llorar, era un inadaptado, a pesar de que el médico ya había publicado un libro diciendo que el género que era un constructo social y que él tenía el gran caso y que estaba funcionando muy bien, pero no contando la verdad, sino contando lo que a él le gustaría que hubiera sido para confirmar su teoría, su tesis. Bien, una vez ya que la niña intentó suicidarse, entonces el padre ya no pudo aguantar más y le contó la verdad y le dice, mira, habéis nacido gemelos, esto pasó, pero te pasó esto en tus órganos y demás. Y bueno, pues entonces dice, no, es que yo me siento chico, siempre me sentí chico. Y entonces, bueno, pues dejó de tomar las hormonas, le hicieron ya su operación para que tuviera órganos sexuales masculinos. Este es Brenda, después de ya hacerse las operaciones, ya volviendo a ser chico, y tomó el nombre de David. ¿Y dijo que tomaba el nombre de David? Pues por la Biblia, de cómo David venció al gigante Goliat y cómo él realmente iba a ganar en esto. Bueno, pues él llevó durante unos años una vida normal, pero incluso se conoció a una mujer un poco mayor que tenía ya un divorcio o dos y se casaron y fueron, no sé si felices durante algún tiempo, pero bueno, la infelicidad desde el día que entró en esta familia el doctor John Money, o sea, fue, digamos, su sino realmente. Él se suicidó con 38 años. Un poco después se suicidó el hermano, el que siempre fue chico, porque también se consideraba muy culpable de todo el sufrimiento que su otro hermano, a quien habían cambiado y demás,
pues, bueno, y también acabó suicidándose. Y la madre no se suicidó, pero está continuamente, pues, ingresada. Yo no sé qué es de ella ahora, pero continuamente ingresada por problemas de depresión. Y, en definitiva, esto fue una gran desgracia. Lo peor de todo esto es que nunca se dijo, y esto todavía se habla como, bueno, pues como un experimento, y de hecho en los círculos académicos se sigue hablando, en algunos, se sigue hablando de el constructo social y que realmente que la educación condiciona. Tengo por aquí unas palabras desde luego, un médico que está en contra y lo que nos dice sobre el determinado tipo de operaciones. Yo lo titulo El trágico experimento de género del doctor Money. Dice este hombre, mentira científica nunca rectificada. Dice el doctor Lapper, estamos hablando de la persona humana como una unidad de espíritu y forma. Yo creo que las personas que asistimos a este tipo de conferencias, a este tipo de charlas, que son algo raro, que es algo que se sale, digamos, de lo cotidiano, pues no sé, como que todos creemos que sí que tenemos cuerpo, que tenemos alma, que somos algo más que esto que estamos tocando, ¿no? Que tenemos todos un espíritu trascendente. Este hombre habla propiciar que los niños ya pues quieran cambiarse de género movidos por la publicidad que hay y demás. Dice, los nervios conectados a una vagina siempre se registrarán con el cerebro como una vagina, incluso si ahora son parte de un pene construido quirúrgicamente y viceversa, porque el cerebro siempre registra los nervios genitales como procedentes de su órgano de origen. Yo no soy médico, yo esto no lo he comprobado, pero desde luego sí tengo que hacerme eco de lo que dicen los profesionales y que, por otra parte, a mí me parece bastante lógico. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo, yo escribí sobre esto ya hace unos cuantos años, es sobre la hipersexualización de la infancia. Parece que los dueños del mundo, los dueños del sistema, tienen gran prisa en hacer desaparecer el periodo comprendido entre la etapa de bebé y, digamos, y la adolescencia. O sea, quieren ya que los niños, nada más empezar a andar, o incluso sin andar, ya los ponemos con vaqueros pitillo, bueno, solamente nos falta ponerle ya zapatos de tacón a las niñas, porque ya las ponemos con tops, con no sé qué, y ya las ponemos ya vestidas de personas adultas, ¿no? De adolescentes o de mujeres maduras. También los niños, También los niños, lo que pasa es que el bombardeo es mucho más, sobre todo la hipersexualización, es mucho más en las niñas que en los niños. Y todo esto, desde luego, no es algo que parta de una ocurrencia de alguien que lo quiere poner de moda. No, 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 todo esto son consignas que vienen pues de parte, yo digo, los dueños del mundo, pero son pues eso, los que manejan los hilos, los que propician todo ese tipo de ideologías, los que programan las guerras en grandes mesas de juntas, los que tienen el contacto con los think tanks para ver lo que le contamos ahora a esta pobre humanidad sufriente y trabajadora cuando puede. Y nada ocurre al azar. Yo hace unos años que titulo mi blog, magdalenadelamo.es, que tengo medio abandonado, por cierto, mi consigna es, casi nada es lo que parece, porque es verdad que casi todo lo que vemos, sobre todo lo realmente importante y trascendente, casi todo nos viene cocinado, nos viene manipulado, nos viene con ese saborcito que le ponemos a los niños a veces cuando queremos que tomen una cosa, disfrazado, para poder ingerirlo y para que no nos demos cuenta. Y de hecho, yo que creo que estoy ya un poco deformada en esto, veo cómo ha llegado todo y además a unos pasos tremendamente agigantados. Bueno, pues sí, es una pena estas
que están siendo utilizadas. Y yo tengo aquí una reflexión final. Y digo, como reflexión final, quiero deciros que Rockefeller, Gates, Kissinger, Brzezinski o Soros, por hablar de los más nombrados, son solo marionetas. El Club Bilderberg no es el organismo poderoso que gobierna el mundo, sino una de las pantallas a través de la cual quienes están detrás de todo lanzan sus consignas. Muchos de estos planes no son humanos. ¿Lo habíais pensado alguna vez? Quiero deciros que cuando se conocen los entresijos de la gran estructura del sistema para dominar el planeta, lo más lógico es pensar que vivimos en un auténtico ritual al servicio de las oscuras entidades del mal. Bien, esta es la última imagen. Me he saltado cosas porque yo sé que tenemos que respetar el tiempo. Yo creo que ya llegó al final. Y mejor, si tenéis alguna cosita que comentar, muchísimas gracias por vuestra atención. A ver, ¿alguna pregunta entre el público? ¿Alguien quiere preguntar? Es un tema apasionante, interesante. ¿Alguno quiere preguntar alguna cosa? Buenas tardes, Magdalena. Hola. ¿Dónde estás? Que te vea. Aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por compartir con el auditorio sus ideas. Yo quisiera preguntarle, en su opinión, qué opinión le merece el grado de evolución tecnológica a nivel global, planetario, quiero decir, con el grado de involución humana de la civilización occidental. Pues te lo voy a sintetizar en una frase. Con perdón de los primates, creo que somos primates con microondas. Creo que somos animalitos trabajando con tecnologías que desde luego no van en consonancia con nuestro estado evolutivo. O sea, creo que hemos avanzado mucho en cuestión de tecnologías, hemos alcanzado unas cotas de bienestar que nuestros ancestros ni se atrevían a soñar y sin embargo somos tremendamente salvajes. Y yo, que he investigado mucho sobre la gran conjura contra la vida, sobre cómo se han ido metiendo las leyes del aborto y la eutanasia en el mundo, y yo digo, pero bueno, ¿cómo somos mujeres civilizadas y consentimos esto? ¿Pero por qué hacemos estos rituales satánicos? Porque las clínicas de abortos son centros satánicos. Lo que pasa es que, bueno, no empleamos la parafernalia de vestirnos así, se visten de blanco con muchísima asepsia, acero inoxidable todo, muy así. Pero óyeme, es que son rituales al mal. Y de hecho, a las mujeres que van a hacerse eso, hay la consigna de la IPPF, de la International Planned Parenthood, dice que la mujer nunca vea su bebé en gestación en el monitor. ¿Por qué? Porque se levanta, se viste y se va. Cuando ve que es un niño así, tic-tic, 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 que es un ser vivo, se levanta y se va. Y se va con el sobre y los 400 euros en el bolso. Porque es un gran negocio. Entonces, siempre se ha abortado, pero se hacía a escondidas. Se iba a la partera del bosque, se iba a esos sitios, a esa gente que tenía, bueno, a estas mujeres desgraciadas que tenían esa desgracia en ese momento de no poder gestionar eso, pero se hacía con conciencia de que uno hacía algo malo. Es que ahora lo hacemos y porque tenemos derecho, porque somos... Y nadie tiene derecho a eso. Vale, ¿alguna pregunta? Déjame que diga una cosita. Ay, perdona. Ayer conocí a Paqui y estaba con una hija suya, que es síndrome de Down. Y yo tengo gran afinidad con estos niños, escribí mucho sobre ellos. En el 2012 yo publiqué un libro, La dignidad de la vida humana,
donde hablo del nazismo, donde hablo de, bueno, de muchas cosas y que defiendo mucho a estos niños. Yo quise que en un programa que yo hacía en Popular Televisión Galicia, uno de mis reporteros de Preguntar en la calle fuera un niño o una niña, un chico, una chica con síndrome de Down. El que hiciera las preguntas en la calle, no me lo autorizaron. Yo, que mandaba bastante y que siempre he dirigido mis programas, sin embargo, la dirección no me autorizó, me dijo que no quedaba, que tal. A mí me hubiera gustado mucho. Y son personas a las que yo defiendo muchísimo. Pero es que niñas como ella, a que no vemos por ahí niños con síndrome de Down de 1 año, de 2 o de 3, ¿qué pasa? ¿Que el par 21 ya no hay esa anomalía? No, es que hay una cosa que se llama, por ley, cribado prenatal. Y cuando las mujeres a los 3 meses hacen la ecografía, están esperando para abortar o no, a ver si el niño es perfecto o no es perfecto, para matarlo o no, para desecharlo o no, porque vivimos en una sociedad utilitarista. Somos muy hipócritas, muy hipócritas. Quiero decirte que niñas como ella ya no las vemos, pequeñitas. Hay algunos que sí, porque hay algunos que dicen, mira, no me digas nada, no quiero ni saberlo, porque van a hacer, porque tiene derecho. Dime, ¿querías decir eso? No, conspiración contra la humanidad, ¿qué pensáis? Sí, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar, a mí me parece, de cierto modo, completamente lógico... ¿Quieres levantarte, por favor, que así te vea un poco? Sí. Levántate, por favor, Sí. Gracias. Me parece, en el fondo, lógico que si los Rockefeller, Kissinger y demás y sus entidades superiores que los manipulan son inhumanos, es lógico que nos odien y que odien a la humanidad y que quieran acabar con ella, volverla estéril, manipularla, destruirla. A mí lo que me cuesta entender es cómo consiguen que nosotros mismos nos convirtamos a sus ideales y nos convirtamos en igual de malos que ellos. O sea, nosotros ya no podemos señalar hacia ellos. Tenemos que mirar los 3 deditos que nos señalan a nosotros, porque nosotros somos los que hacemos hacemos esto posible. Rockefeller o Bill Gates no ponen las vacunas, las pone una enfermera. Claro. Y así, la farmacia, claro, el farmacéutico es el que vende ese veneno. El doctor es el que te receta una medicina, el profesor es el que inculca la mentira en el niño y el niño tiene que repetir una mentira porque si no el profesor pierde su trabajo y el con tal de no perder su trabajo obliga a los niños a hacer unas burradas en los colegios que es tremendo y así sucesivamente, el de la programa de televisión, en fin, es una cadena, es que a mí eso es lo que me llama mucho la atención. ¿Cómo colaboramos? Y me gustaría saber cuál es tu explicación. Sí, gracias, Pilar. Vamos a ver. Efectivamente, somos un rebaño, Somos un rebaño y estoy copiando ahora a Freixedo, porque, bueno, tengo influencia de él, qué duda cabe. Llevamos juntos 33 años, aunque por ahí se corrió la voz de que no somos pareja. Y aprovecho para decirlo, que alguien me dice, óyeme, pero que se dice que no sois... Digo, oye, es que no es que seamos pareja, es que llevamos casados 33 años. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Pero que es muy graciosa, realmente. Somos un rebaño, realmente, y es así como yo lo veo, como lo vemos. Yo antes ponía ahí algo que decía los colaboradores del sistema y también ponía las estrategias. Y es que las estrategias están tan bien pensadas, que es muy difícil no entregarse, a no ser que tengas ya cierta formación y que tengas ya ciertas claves para saber interpretar lo que te están diciendo y saber, y hay que negarse, claro. Hay que negarse. Sí, pero qué duda cabe que en definitiva nosotros aparentemente tenemos la última palabra. Pero, mira, yo también entiendo que está tan bien hecho todo y está bien trazado todo, que está todo trazado en nuestra contra, porque ¿cómo tú te atreves a decir que un niño, pues de repente no quieres mandarlo al colegio o no quieres que te lo indoctrinen en esto o en lo otro?
Es que no puedes realmente, porque es que además te han vendido eso como ideal, porque ahora, óyeme, pues ahora que qué bien que estamos en el estado de bienestar, que ahora todo el mundo tiene educación, que ahora todo el mundo tiene derecho a esto, lo otro, que prácticamente ya nacemos con un título universitario garantizado. Como dice un periodista español, no voy a decir quién, pero bueno, todos lo conocen seguramente, si es que ahora vienen, hablando del bajísimo nivel, ahora vienen ya con un título bajo el brazo, porque un título hoy en día lo dado bueno, pues las leyes educativas, pues es facilísimo y lo tiene cualquiera. Todo está tremendamente pensado para que la gran masa diga que sí y acepte las cosas, y sobre todo que en esta imagen que yo ponía, pues ¿qué pasa? El agitprop mediático, el presentar el tema, el que intervengan las celebrities. Es que lo que nos dicen, por ejemplo, todos estos expertos, yo pongo el ejemplo de cuando la gran histeria, que además esto lo viví, la gran histeria del año 2000, creo que fue en el 2008, cuando la vacuna del papiloma humano, todos los papás que tenían niñas entre los 9 años y los 14 años andaban histéricos. ¿Por qué? Porque, bueno, se había hecho concesión a unos laboratorios, se había aprobado, Zapatero había aprobado la nueva vacuna contra el papiloma humano y los padres estaban histéricos pensando que si no le ponían la vacuna a las niñas, pues todas iban a morir de cáncer de útero, y empezaron a hablar del cáncer de útero como si el cáncer de útero fuera realmente algo supercorriente y que no se pudiera y que no se puede, digamos, prever de otra manera, que en España, pues afortunadamente en los países occidentales, aunque se abusa mucho de esto, pues sí se hacen pruebas periódicas que se descubren pues las verrugas, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa es ya para los países del tercer mundo, pero había que hacer eso. Entonces yo viví el tema de la vacuna del papiloma humano. ¿Qué hacen Gardasil y el resto el Merck y el resto de los laboratorios? Bueno, pues trabajan sus lobbies, se llevan a unos cuantos profesionales, médicos, por supuesto, les lavan el cerebro, les dan todas las instrucciones, y luego estos médicos son los que vuelven a los países. Me refiero también a otra gente que trabaja, por ejemplo, para Monsanto, con cualquier tipo o bien de herbicida, o bien de pesticida, o bien cualquier semilla que hacen. Allí los forman para que luego vengan a soltar la bomba, cada uno a sus países de origen. Estos salen en la televisión, salen en el telediario, y eso es lo que realmente luego impera, y la persona que está oyendo esto pasivamente, y tú dices, bueno, yo que no soy médico, yo que no soy químico, yo que no soy bioquímico, me dicen esto de la vacuna del papiloma, pues seguramente que sí. ¿De qué vale luego que salga, por ejemplo, luego un Jara, por ejemplo, u otros que están en contra del sistema y te dicen, no, ojo, que no, esto no vale, y esto no te garantiza que cuando tenga 18 años y vaya a entrar en la universidad, que es, digamos, la etapa de más riesgo, pues está protegida la chica, que no está protegida, y además solamente esto influye en esta cepa y en esta, pero no en el resto. O sea, es una mentira. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, con esto ocurre lo siguiente, que luego todas estas empresas agroquímicas, farmacéuticas y demás financian las grandes campañas políticas, y es así, y todo eso ¿Nos venden la enfermedad, Magdalena? Todo es a base de lobby. Nos venden la enfermedad. ¿Perdón? Nos venden la enfermedad, Magdalena. Nos la venden, nos la crean. Por supuesto. Y la padecemos psicológicamente. Por supuesto, nos la venden, y además A de la muchas pregunta, maneras. mira. Sobre todo nos dan miedo, mucho miedo, y sobre todo propician mucho descontrol, propician desorden, propician que nos peleemos, propician que estemos apabullados. Esto da para que luchemos toda la tarde, toda la noche que estemos apesadumbrados, porque es cuando mejor se nos manipula. Cuando es Hola. a alguien que Hola. realmente Hola. feliz, armónico y demás, con no puedes. Hola, buenas. Damos paso. ¿Qué tal? Bueno, yo la verdad es que mi enhorabuena por tu matrimonio. ¿Mi matrimonio? Sí, supongo que sí, porque lo has hablado y bueno, estoy muy contenta. Aparte de eso, yo también hace 40 años casi que me he casado, sigo con el mismo marido,
Bueno, aparte de eso, no quería decir nada de eso. Mi hija Defiendes también- el matrimonio Sí, para toda la vida, defiendo el ¿no? matrimonio para toda la vida. Óyeme, pero defiendes también Lo que defiendo. pero defiendes que hay que aguantar mucho. Bueno, yo tuve que, Vamos a que ver. estirar y él afloja. Cuando él estira, yo aflojo y esa es Claro. la mecánica. Pero defiendes que no nos va así porque sea algo, un milagro que se ha obrado, sino que hay que tener respeto, que hay que tener muchas cosas, hay que ser constante y hay que realmente construir una vida. Por y que, supuesto, porque claro que sí. yo Y- opino que el amor, si no lo cultivas, Por yo supuesto. siempre que entra mi marido le abro los brazos y eso directamente pues ya es como decir, no pasa nada, ¿eh? Todo va bien. Bueno, nada. Bien, aparte de eso quería decirte que tengo a mi hijo aquí, tengo 2 hijas más que no han podido venir, bueno, tengo también mi madre que tiene 94 años y bueno, todos no podemos venir. Vengo de bastante lejos y quería preguntarte una de las cosas, ¿qué opinabas tú sobre las líneas químicas de los aviones o los chemtrails, como los llamas? Porque veo que eres bastante más experta que yo, porque yo jamás he fumado, mi trabajo consiste en deporte. Jamás, no bebo, a no ser que beba en Navidad, pues bueno, brindamos y tal, ¿no? Pero lo que no consigo yo entender y comprender qué puedo hacer, porque si yo no he querido fumar, no lo he hecho, no he querido beber, no lo he hecho, pero respirar, por ejemplo, el aire químico que están tirando y eso, pues, ¿qué puedo hacer para todos nosotros que somos semejantes y algo que nos pueda ayudar, porque nadie es más que nadie y todos nos lo merecemos, digo yo. Para defenderte de los chemtrails, Sí. de eso y de otros venenos. De Sí, eso, por ejemplo. Bueno, pues mi comida es ecológica Sí. y por supuesto, pues Claro. pienso que la salud, pues lo valemos, simplemente. En efecto, mira, pienso Recoger igual el que micro, tú, por porque favor. yo digo, Oye, por favor, caramba, recoge que el nos micro. estemos gastando, por ejemplo, dinero en comprar comida ecológica, molestándonos pues, en comer sano, a lo mejor privándote de aquel ahumado que está muy rico, de aquel embutido tal, y luego que encima te estén fumigando con estas cosas, pues Y quería dices, preguntar por aquí. Claro, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, no puedes parar los aviones. Tampoco puedes ponerles una bomba, entre otras cosas, porque bueno, también eso es violencia y eso generaría violencia por el efecto boomerang, etcétera, etcétera. Pero sí que puedes hacer, pues mira, leer sobre esto, formarte en esto y contarlo. Yo siempre digo que cada uno en su tribuna puede hacer mucho. Los que tengan radio, en radio. Los que tengan tele, en tele. Los que vayan a la frutería a comprar o a la pescadería a comprar, o a la peluquería, por ejemplo, que es un sitio que se propicia hablar de estas cosas. Óyeme, pues cuéntalo, habla con otros. Y la divulgación. Y yo siempre creo que hace más de 30 años yo le oí una vez a Salvador Freixedo decir en un programa de radio, todavía yo no lo conocía, y no sé de qué hablaban, pero me quedó esto que le oí decir. Dices que cada uno, dice, uno tiene que dar más, tiene que dar aquello que tiene. Dice, el que tenga, qué sé yo, pues que sepa de medicina tiene que hacer medicina, el que sepa de esto, y el que sabe cosas tiene que contar las cosas. Y ahora que hablamos tanto del despertar y que ayudar a la gente al despertar y todo eso, yo creo que lo que hay que hacer es esto, ayudar a sacudir al de al lado. Estás viendo que viene un tsunami, no le digas al de al lado, oye chico, venga, que nos vamos, que viene la ola. Esto es muchísimo peor que un tsunami. Sobre todo, algunas de estas conjuras, algunas de estas conspiraciones son tremendas. Por ejemplo, en esta de los chemtrails, contarlo y que sepan que estamos aquí y que lo sabemos y que esto se haga viral, como se dice ahora, ¿no? Y luego, en otras cuestiones que tienen que ver con la conjura contra la vida, lo que os decía del género y demás, también aprender sobre esto, no quedarnos con lo que nos dice lo último de la periodista de la
cadena SER, que en definitiva es una pobre manipulada que obedece a lo que le dice el director de, porque a su vez las consignas le vienen desde mucho más arriba, Y los periodistas, efectivamente, siempre hemos tenido poca capacidad de maniobra y ahora menos. Ahora vivimos porque ahora se están jugando cosas muy importantes en el mundo. Yo creo que vivimos uno de los momentos estratégicos en múltiples aspectos muy importantes. Y sí están preocupados porque se van sabiendo cosas. Pues debido a esto nos intoxican. Hay que tener mucho cuidado también con los youtubers, que hay youtubers que crean vídeos precisamente para desinformar, para que no creamos, para desprestigiar. Igual al hilo de eso que dices, tampoco habría que creer que todo el mundo que participa en, digamos, el proceso de engaño lo sabe. Porque antes hablabas de cómo participamos y cómo somos rebaño, y eso se llama proceso de socialización y de alienación. La gente normalmente, a ver si piensas tú lo mismo, lo que hace es que cuando empieza a vivir se da cuenta de que si intenta pasar desapercibido y sigue la norma, le dejarán en paz. Y entonces le dejarán en paz. La forma de uno vivir y ser más feliz es voy a cumplir las normas, así me dejarán en paz y podré ser feliz, y si no, pues me puede pasar algo. Y como el miedo es probablemente la forma más fácil de controlar a la gente, porque el miedo a morir, el miedo a que somos, el miedo si trascendemos o no, eso es lo que siempre se ha manipulado toda la historia mediante el nacionalismo y la religión. Tú lo manipulas a la gente así, entonces la gente sigue las normas. Pero en realidad yo quería comentar, al hilo de una cosa que habéis comentado del sistema educacional que alinea a los niños y les quita la creatividad. Quería hacer un apunte. Si alguien quiere que su hijo haga homeschooling, que no lo escolarice. Que su hijo, perdón. Haga homeschooling, que se llama ahora. Sí, que está, efectivamente. No hay que escolarizarlo. Es decir, una vez lo metes en el sistema a los 3 años, que ahora se mete a los 3 años y no a los 6, a los 3 no es obligatorio, pero ya mucha gente, como tiene que trabajar y tiene que tener, se tienen los hijos muy mayores, por lo tanto los padres ya son muy mayores para cuidártelos, por lo tanto tienes que tenerlo fuera de casa para poder ir a trabajar. Entonces, si lo metes en el colegio, olvídate. Los servicios sociales, en cuanto falta, van a por ti. Si tú quieres que tu hijo no vaya a la escuela y quieres optar por una educación alternativa, por lo menos pospon la escolarización hasta los 6 años, si puedes, y si no, no lo escolarices. Una vez lo escolarizas ya no lo puedes sacar. Lo digo por si alguien lo quería saber. Luego otro apunte, porque es que es muy difícil que si tú no lo escolarizas, a no ser que el niño esté mal, quiero decir, esté mal tratado, porque luego puede el niño estudiar en casa y hacer unos exámenes de acceso al bachillerato e ir a la universidad si quiere, ¿vale? Lo que pasa es que hacer homeschooling para mucha gente es difícil porque le tiene que dar a sus hijos las herramientas para que se eduquen de otra manera, a su ritmo, pero que se eduquen. Entonces, si no hay nadie que te denuncie que el niño no está escolarizado, probablemente no van a ir a por ti. Eso lo digo por si los padres que tienen niños pequeños se quieren enterar, se informen bien y si quieren hacerlo es una alternativa. Otro tema, que estabas hablando de la Monsanto, no sé si sabe la mayoría de gente que Bayer y Monsanto ya son una sola. Son uno solo, sí. Vale. Sí. Y luego también cuando ibas a hablar de la vacuna, creía que ibas a hablar de la vacuna de la gripe A. Te oigo fatal. La vacuna de la gripe A. ¿Sí? Creía que ibas a hablar de eso y no de la del papiloma, porque yo creo que ha sido uno de los grandes engaños. Total, sí. Eso fue una inversión. Lo de la gripe A fue una inversión que se hizo, que luego eso fue un dinero que gastó, que pagamos todos los españoles. Pero en lo del papiloma humano fue una auténtica psicosis. ¿Por qué? Porque es que la vacuna del papiloma humano es un chute tremendo, con una cantidad de contraindicaciones, que ha habido muertes, que ha habido gente que ha sufrido mucho. Otra cosa que esto no se puede decir. Que es mucho chute, es también todos los tratamientos que hay sobre el cáncer. Y a raíz de lo que decía la compañera, de que ella lleva una vida sana, que come comida ecológica, que no fuma, no bebe. Bueno, yo no fumo, no he fumado en mi vida, no he bebido nunca, siempre he llevado una vida sana, soy vegana, igual tengo cáncer. Así que creo que si nos tomamos ya, que es que no tiene mucho remedio, que intentar cuidarnos a veces es un poco inútil, porque respiramos, ahí tenemos la nuclear de Cofrentes al lado, en la cementera de Buñol queman de todo y nos lo tragamos nosotros. O sea, ¿que tienes cáncer, dices? Sí, de pecho. Yo te diría que sin desestimar ninguna de las ofertas que tienes y demás, de lo que te hagas, es que probaras con alguna cosa alternativa, que conocieras las propuestas y los tratamientos de algunos expertos. Aquí, por ejemplo, hablamos de
de la conspiración precisamente contra las personas, los médicos o no médicos, bioquímicos, que descubren métodos alternativos para curar el cáncer, cómo son ignorados, cómo son ninguneados, apartados, que se les retira la licencia, incluso asesinados. Por ejemplo, ponemos una semblanza del doctor Gerson de cómo realmente... Y lo que se hizo con Hammer, con el doctor Hammer, esto es misericordia lo que se hizo contra este hombre. Y este hombre, claro, por eso, al hilo de esto, ¿no? Que efectivamente puedes comer muy sano, puedes comer, hacer una vida tal, respirar aire puro, etc. Pero ¿qué ocurre? Tienes cáncer. Es que, según el doctor Hammer, todo viene de acuerdo a las emociones, ¿no? Él contrajo cáncer. Él descubrió esto y además se lo cuento, él y su mujer contrajeron, los dos médicos, contrajeron sendos cánceres a raíz de la muerte, el asesinato de su hijo en Italia. Y entonces él esto lo llevó a deducir que muy posiblemente se debiera al estrés sufrido, al impacto emocional sufrido por la muerte de su hijo. Los dos desarrollaron los cánceres. Y entonces él, como tenía los historiales, trabajaba en un hospital, tenía los historiales de muchos pacientes de cáncer, pues investigó y vio que efectivamente que prácticamente todos los enfermos de cáncer habían tenido pues un shock muy grande, una muerte, un disgusto muy, muy fuerte. Y entonces eso lo llevó a plantear el que efectivamente si somos víctimas de un trauma inesperado, es muy diferente que se muera un hijo o un familiar muy querido, pero si ya lo estás esperando ya te vas preparando. Pero un shock de la noche a la mañana es ahí una emoción que queda atrapada, que no la hemos sabido gestionar y que eso daña, y él lo explica muy bien. Y por eso él hizo unas tablas increíbles que están, por cierto, utilizando muchísimos médicos. Él acuñó la nueva medicina germánica, que muchos médicos la están practicando. Si conocen la revista Discovery Salud, muy bien dirigida por José Antonio Campoy, yo se la recomiendo porque es de lo alternativo de la salud lo mejorcito que hay. Y otra cosa, busquen en Internet, que a lo mejor ustedes la conocen, la música curadora del doctor Hammer. Es una preciosidad, es una belleza. Y dice, yo no lo sé, no lo he comprobado, pero dice que, bueno, pues que cura, por lo menos armoniza, me consta, y desde luego que es buena para el espíritu. Bueno, Magdalena, has hecho una ponencia maravillosa, magnífica. Estaríamos toda la tarde luchando como humanidad por esta conspiración en contra nuestra, porque tenéis que despertar y luchar, poner vuestro granito de arena, porque es el mensaje que nos da ella. ¿Vale? Felicidades, enhorabuena, me encanta. De verdad, me ha encantado. A luchar todos. A divulgarlo en la medida de lo posible, divulguemos el misterio. Muchas gracias por tus palabras, por tu presentación, por tu despedida. Muchísimas gracias a vosotros pues, por vuestra paciencia para, no sé, escuchar estas cosas que comprendo que son un poco duras, pero bueno, cuando uno se da cuenta de que están ahí, está como más preparado para afrontarlas, porque si tenemos un enemigo que no conocemos, no podemos luchar con él. Muchísimas gracias a todos.